Miguel, muchas gracias, buen día. Y sí, señor, mire, Vespa mandarinia, y es que llama la atención porque la BBC, CNN, muchísimos portales a nivel mundial están hablando de este nuevo bicho, si lo llamamos en términos coloquiales, y por eso pues queremos hacer un poquito de claridad y tenemos un invitado muy especial esta mañana. Él es Nelson Augusto Canal Daza, es ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima, es magíster en ciencias y además es doctor en entomología de la Universidad de Sao Paulo, el profesor asociado también de la Universidad del Tolima, y qué más que un experto para pues a esta hora de la mañana hablar de la Vespa mandarinia. Doctor, por favor activamos el micrófono, muy buenos días, bienvenido a Ecos del Conveima y entremos en materia de una. ¿Qué es la Vespa mandarinia? Vito y Miguel, buenos días, gracias por la invitación. Pues la Vespa mandarinia es una avispa gigante, enorme, ¿sí? Que es originaria de Japón. Siempre ha existido en Japón, siempre ha estado allí, pero desde hace ya algunos años, alrededor de unos 20 años, salió de Japón. Inicialmente pasó a China, hubo problemas en China y posteriormente llegó a algunas regiones de Europa. Y pues actualmente están reportándola hace poco en Estados Unidos. Bueno, es así en general, es una avispa, si alguien se la quiere imaginar, entonces es una avispa muy grande. Doctor, ¿por qué está causando tanto revuelo? ¿Por qué el mundo entero, portales muy importantes, repetimos aquí, están dándole tanta difusión a un insecto en estos momentos? ¿Cuál es la gran sorpresa de este insecto? Bueno, primero es una avispa que, por decirlo así, vive de cazar otras avispas u otras abejas, ¿sí? Ese es el alimento principal de las larvas de los inmaduros del avispón. Entonces, como es tan grande, come mucho, por decirlo así, y ellos también, al igual que las abejas, tienen colmenas, ¿sí? Con gran número de habitantes, y entonces requieren mucha comida. Pueden acabar colmenas de abejas en cuestión de un par de horas, matar a toda una colmena y llevar todas las larvas de las abejas y las abejas que han matado a sus nidos para alimentar allá a sus crías. Esa es la primera. Y la segunda, pueden ocurrir accidentes, ocurren en Japón. Se reportan alrededor de 50 accidentes por año con muertes de personas. ¿Sí? Al igual que la abeja africanizada, bajo, digamos, ciertas faltas de cuidado pueden picar a las personas y pueden resultar personas fallecidas. En Europa, cuando llegó, los casos han sido un poco más frecuentes y pues no se sabe qué puede pasar en Estados Unidos. Entonces, esas dos causas, ¿no? Primero, la gran capacidad que tiene de matar abejas, ¿sí? De destruir las colonias porque es su principal alimento. Y segundo, los accidentes que puedan ocurrir con las personas. Bueno, teniendo en cuenta que es un tema que se ha vuelto popular por estos días a nivel mundial, se pregunta uno si bien es cierto, no es una especie nueva, es una especie que ha venido migrando hacia otros sectores del mundo, pero que es originaria pues del sector asiático. ¿Cómo allí han lidiado durante tantos años con una especie como esta para que no acabe con otras especies de insectos? Tal vez las abejas del continente asiático han evolucionado de tal manera que pueden combatir a esta otra especie. ¿Cómo es el manejo y por qué allí se le da una dinámica diferente a este tema? Lo que pasa es que todos los organismos en su sitio de origen tienen condiciones ecológicas que los mantienen en equilibrio, ¿sí? En el Japón también hay predadores de avispas, pájaros de esa avispa, de ese avispón. Quizás pájaros, quizás algunos otros organismos, hay también parásitos que pueden llegarles a sus crías y todo. Entonces, ese es un primer factor. Cuando un organismo sale de su sitio de origen, a donde llega no es conocido por los predadores. Por ejemplo, los pájaros no saben que ese avispa se puede comer, entonces no lo cazan, ¿sí? Eso ocurre con cualquier cosa que uno mire. Y digamos, si hay enemigos naturales como parásitos o cosas así, no lo reconocen.
Ese es el primer factor. El segundo factor es en la ecología de sus sitios de origen. En el Japón, el periodo de invierno reduce mucho sus poblaciones, ¿sí? Son pocas las hembras que logran sobrevivir, las reinas, y entonces mantiene estables las poblaciones. Pero cuando salió de allá, los inviernos más cortos han hecho que sobrevivan mayor cantidad de reinas y entonces la población ha subido más en esas zonas. Creo que Gerardo tiene preguntas a esta hora de la mañana. Bueno, mientras Gerardo se integra. Doctor, ¿cuál es la alarma? Ah, bueno, va Gerardo. Gerardo, gracias. Sí, la pregunta es la siguiente. Este abejón o esta avispa gigantesca, digamos, genera inquietud y más cuando, digamos, su presa favorita son las abejas o su principal víctima son las abejas, que se dice son las responsables o se conoce que son las responsables de mantener un nivel muy importante ambientalmente en lo que tiene que ver con la polinización, en lo que tiene que ver con la producción de alimentos que son importantes y su desaparición es catastrófica, más aún cuando se utilizan fungicidas y otros elementos químicos. ¿Podría diezmar o, como se ha dicho, o se ha rumorado, se está manifestando, acabar con la población de abejas a esta especie? Bueno, sí, el efecto en las abejas podría ser muy grave. En Francia, cuando entró el efecto en la apicultura, fue muy alto, porque la capacidad de destruir colmenas es muy grande. Especialmente si ella llega a una zona y hay apicultores y hay crías de abejas, pues tiene una gran cantidad de comida y su efecto sí sería muy severo en las abejas desde el punto de vista económico. Ahora recordemos que pues, las abejas no son originarias de aquí, no son originarias del neotrópico. Nosotros las trajimos primero de Europa, después las trajimos del África, y por muchos años pues nuestras plantas, nuestra vegetación sobrevivió con nuestros polinizadores. Nosotros tenemos alrededor de unos 400 especies de polinizadores que son los que están principalmente asociados con nuestra flora. Doctor, enfocándonos ya específicamente en el caso Colombia, porque pues obviamente la noticia ha llamado la atención y empiezan a oírse voces de alarma y de alerta. ¿Qué posibilidades hay ciertas de la llegada de esta especie a Colombia y qué tan pronto sería? Bueno, asegurarlo no se puede ni decir que sí ni decir que no. Si uno revisa la distribución, sí, como les digo, ella salió de Japón ya hace cerca de 20 años. Hay muchos insectos, todos los años tenemos insectos que se están moviendo accidentalmente. Y entonces salió a China, luego pasó a Europa, pero ella no ha bajado a zonas tropicales. Es decir, ni en el Asia, por ejemplo, de China, no bajó hasta Tailandia. Es decir, hacia Tailandia y esa zona no bajó, que es zona tropical, donde no hay estaciones. Permanece hasta el norte de Tailandia, donde aún hay estaciones. En Europa se ha venido distribuyendo por Francia hacia la zona más al norte, no ha ido descendiendo, ¿sí? Entonces, pues no es seguro tampoco que ella se mueva hacia áreas tropicales, pero uno no puede asegurarlo, porque realmente no hay un trabajo que se haya hecho que muestre cómo se comporta en condiciones climáticas diferentes. En la biología se sabe que la reina necesita de un periodo de hibernación. Sí. Parece que si no tiene el periodo de hibernación, ella no logra madurar bien sus ovarios. Sí. Pero hasta ahora no hay un estudio que lo aclare. Entonces, uno en este momento no puede decir ni que sí ni que no. Pues yo creo que si uno hace un análisis de las condiciones ecológicas en que está, yo diría que la probabilidad de que descienda más al sur de México es muy difícil. Sí, es muy difícil. Incluso quizás en el sur de Estados Unidos la probabilidad no sea tan alta. Es más, hay unos reportes del 2008, 2009,
de haber visto avispas en California. Esa avispa, y hay fotografías que enviaron expertos y consta que estuvieron en California, las encontraron en casas, pero nunca se estableció, o sea, estuvo ahí y después desaparecieron los registros hasta ahora que apareció de nuevo, pero si se fijan es en el estado de Washington, es límites con Canadá, entonces es zona de extracciones, pero no aseguro que no se pueda adaptar. Bueno, teniendo en cuenta que no conocemos mucho de esta especie y lo poco que hemos observado ha sido por los medios nacionales, el tema se ha viralizado y popularizado un poco y hemos ido conociendo algunos detalles. ¿Cómo es la actividad de estos insectos? ¿Forman colonias igual que las abejas que conocemos habitualmente? ¿Tienen una o varias reinas? ¿Cómo es la dinámica social, por así decirlo, de estos insectos? Bueno, lo que se conoce de la biología de ellas es, sí, hacen colonias, generalmente enterradas en el suelo, usan ya madrigueras que estén desocupadas de otros animales o usan troncos huecos. La reina llega allí y comienza a hacer el nido, comienza a poner huevos. Ella tiene, como muchas de las avispas tienen la capacidad, cuando la reina pone el huevo, tiene la capacidad de decidir si fertiliza o no el huevo. Si lo fertiliza, resulta en una hembra, que es otra reina. Si no lo fertiliza, resulta en un macho, que son los que también hacen labores de trabajo en la colmena. Entonces, la colmena comienza a crecer. Primero son todos machos, porque necesita trabajar y hacer crecer la colonia, y vienen las reinas. Después las reinas van a formar nuevos nidos. En el Japón, entonces, ese proceso empieza terminado el invierno. Entonces, comienza terminado el invierno, las reinas que han sobrevivido comienzan a hacer nuevos nidos, ponen huevos, vienen los machos, la colonia crece, ¿sí? Y en la colonia hay reinas, machos cuando llega nuevamente el invierno, y entonces muchas de esas reinas acaban muriendo. Ellas cazan, básicamente entran a nidos de otras abejas, de otras avispas, y llevan las crías de esas colmenas que atacaron, las llevan a sus nidos. Las crías de la avispa se alimentan de esas abejas, de esas avispas, y el avispón, el adulto, el avispón grande, se alimenta de secreciones de la cría. El avispón no puede masticar, comer carne o otras abejas o esa cosa así. Simplemente las lleva. Las crías de ella, cuando se alimentan, botan una sustancia que es azucarada y de ella se alimenta el adulto. Doctor, ya para cerrar y agradeciéndole este contacto, si digamos que eventualmente llegara el avispón a Colombia, ¿estaríamos preparados para un control adecuado y estamos listos para este escenario? Bueno, pues sé que los apicultores han venido trabajando, pensando en el tema. Creo que algunas acciones pueden ya estar diseñadas y obviamente tendrá que entrar muy fuerte a trabajar quizás el Ministerio del Ambiente y el Instituto Colombiano Agropecuario, pues serían dos entidades muy importantes en esas actividades, y pues ellos tienen, digamos, acciones reactivas para ese caso, ¿sí? Pues esperamos que lo que ellos estén diseñando pueda llegar a ser funcional, pero eso es un asunto que cuando llegue es que lo sabremos. Doctor, muchas gracias y muy formal por esta conexión con Ecos del Conveima. Agradecerle por su tiempo y ojalá sigamos siendo muy avispas o muy abejas, pero no con esta avispa llegando a Colombia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Que estén Doctor bien. Nelson Augusto Canal Daza esta mañana aquí en Ecos del Conveima. Muchas gracias.